Ahora mismo acabo de crear un proyecto Laravel 6 nuevo. Mi intención es desarrollar un bot para Slack de tal manera que me ayude a atender ciertos mensajes. Quiero identificar patrones en los mensajes y dependiendo de quién sea el emisor quiero responder ante estos mensajes de Slack tomando acciones. Para esto voy a desarrollar una API que recibe información de los eventos que ocurren en Slack. Sin embargo, en un primer momento, lo que debo hacer es explorar la API de Slack, porque no sé exactamente en qué formato recibo los datos. Puede ser que la documentación diga una cosa y que al final esté recibiendo información ligeramente distinta. Entonces ahora mismo me interesa capturar todos los requests, todas las peticiones que se hacen sobre una ruta que estoy creando en mi proyecto. Quiero capturar todas las solicitudes HTTP entrantes y también capturar qué respuesta estoy devolviendo en cada caso. ¿Por qué me interesa capturar información de este tipo de solicitudes? Eso no solamente es útil para este caso en que voy a crear un bot para Slack, es útil para muchísimos escenarios. Por ejemplo, muchas veces las aplicaciones web tienen una sección de contacto. Si nosotros tenemos un formulario de contacto que guarda información en nuestra base de datos y la base de datos deja de funcionar, podemos estar perdiendo información u oportunidades valiosas. Sin embargo, si nosotros capturamos los requests, tenemos múltiples alternativas. Podemos guardar esta información de los requests no solamente en una base de datos, también en archivos de log o usando servicios como Greylog o Kibana. El día de hoy vamos a ver cómo podemos capturar dichas consultas y luego ustedes podrán aplicarlo en general a cualquier proyecto de Laravel que tengan o bien solamente a un grupo específico de rutas. De momento, para iniciar un proyecto he ejecutado los siguientes comandos: composer create para crear un proyecto de Laravel 6 nuevo y este otro comando para configurar la autenticación usando Bootstrap. Luego he usado npm install para descargar los estilos correspondientes de Bootstrap y finalmente he hecho npm run para generar los archivos correspondientes dentro de la carpeta public. Por otro lado, he definido un seeder para usuarios para tener siempre una cuenta creada por defecto y poder acceder al sistema. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero es definir un middleware. Este middleware va a estar atento de todos los requests entrantes a nuestra aplicación. Vamos a llamarlo log after request. Lo llamamos de esta manera porque la idea es escribir archivos de log o bien guardar información en una base de datos después de que se resuelve una petición. Este middleware no va a afectar la manera en que una petición se resuelve, sino que más bien cuando ha finalizado vamos a hacer algo. Este comando crea una clase por nosotros. Nosotros podemos ir a app-http middleware y encontrar entonces allí nuestra clase. Un middleware tiene un método handle en el cual nosotros podemos decidir hacer alguna operación con relación al request entrante para alterar el comportamiento de nuestra aplicación. En nuestro caso más bien vamos a añadir un método terminate para ejecutar algo luego de que se ha resuelto. Bien, si solamente nos interesan respuestas que son de tipo JSON, entonces podemos acceder a los headers, específicamente al content type, y aplicar este filtro. Si nos interesan todos los requests entrantes, entonces no es necesario poner este if y directamente podemos hacer lo que queremos con la información del request que llega a este middleware. Básicamente tenemos un request y un response, que fue la solicitud que nos hicieron y cómo respondió nuestra aplicación. Podemos entonces guardar la URL visitada y el contenido de la respuesta. Como ya comenté antes, aquí podemos guardar la información en archivos de log o bien en una base de datos. En este caso yo quiero que los logs se puedan mostrar a los usuarios, que un administrador inicie sesión y pueda ver las solicitudes que recibió la aplicación. Por lo tanto, yo sí voy a hacer uso de una tabla en la base de datos de mi aplicación.
Voy a crear un modelo que se va a llamar HTTP request. Podría tener cualquier otro nombre. Y también voy a generar una migración correspondiente a este modelo. Esta tabla va a tener dos campos. Vamos a poner estos campos de tipo texto para que podamos guardar bastante información. Vamos a tener una columna request y una columna response, correspondientes a los datos que tenemos aquí disponibles. Vamos a importar aquí nuestra clase HTTP request y entonces de esta manera vamos a estar siempre guardando datos de las peticiones entrantes, siempre y cuando el content type sea JSON. Vamos a dar origen a esta tabla, ya que nuestra migración es solo un archivo y la ejecución de nuestra migración es una tabla en nuestra base de datos. Ahora ya tenemos nuestro middleware, pero nuestro middleware es una clase que no se está usando. Para usar esto tenemos que aplicar el middleware donde creamos correspondiente. Entonces vamos a acceder a app http://kernel.php y aquí nos encontramos con un arreglo llamado middleware. Aquí nos dice que esta pila de middlewares se aplican de forma global sobre nuestra aplicación, ¿sí? Durante todos los requests que nuestra aplicación recibe. Entonces aquí nosotros podemos aplicar el middleware que acabamos de crear. Esto es si queremos que se aplique de forma general, ya que de caso contrario habría que registrar el middleware por aquí y luego aplicarlo a las rutas que queramos, ¿sí? ¿Cómo se aplica un middleware? Se puede aplicar sobre el constructor de un controlador o se puede aplicar desde el archivo de rutas. En este caso en particular yo quiero que se aplique a todas las rutas, ya que estoy todavía en una etapa de desarrollo y quiero comprender mejor la información entrante. Bien, es todo lo que tenemos que hacer. Hagamos una prueba. En este caso la base de datos asociada a mi proyecto se llama Slack-bot y la tabla que hemos creado es HTTP request. De momento no hay ninguna fila en esta tabla, pero vamos a usar Postman para hacer una petición hacia una de las rutas de mi aplicación. De momento yo tengo una ruta post llamada API/Slack y voy a hacer una petición post a esta ruta para ver si nuestra aplicación guarda información de este request que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a pasar aquí una clave name y un value Juan para ver qué ocurre. Nosotros hemos estipulado que solamente queremos guardar respuestas JSON y como esta ruta no responde nada, en nuestra base de datos tampoco tenemos registros, pero podemos ir a nuestro código, eliminar el filtro que teníamos para que de esta manera podamos realmente guardar información de todas las solicitudes que llegan, sin excepción. Podemos guardar los datos en nuestra base de datos como aquí o en archivos de log. En ese caso usaríamos la clase log que nos provee Laravel. Vamos a hacer entonces una petición. Vamos a pasarle un parámetro que tendrá como key name, como value Juan, y vamos a añadir un header content type application JSON para ver qué es lo que ocurre. Hacemos la petición, ahora actualizamos por aquí y tenemos información acerca del request que se acaba de hacer. No tenemos información de respuesta porque no hemos respondido nada. ¿Qué hace la ruta API Slack? En este proyecto, la ruta API Slack simplemente devuelve el valor de challenge. Si nos envían un parámetro challenge, devolvemos su valor. Yo hice esto porque la verificación de Slack me decía, te voy a enviar datos, dentro de estos datos hay una variable challenge, devuélveme el valor de challenge para demostrar que eres el propietario de este endpoint, de esta ruta que estás agregando. Entonces hice esto de aquí. Ahora, por ejemplo, voy a agregar un parámetro challenge, cuyo valor será abcde. Si hago esto,
la ruta devuelve ABCDE. Y si nosotros actualizamos aquí, tenemos aquí la URL del request que se está haciendo y tenemos aquí la respuesta que estamos devolviendo. Entonces la idea a seguir es bastante simple, como están viendo. En este caso yo solamente estoy guardando la URL del request y estoy guardando el contenido de la respuesta que se está llevando a cabo. En realidad, de nuestro objeto request y response, nosotros podemos obtener más datos. Vamos a ir de nuevo a nuestra migración, por ejemplo. Si queremos guardar más información, podemos añadir más columnas en nuestra tabla. Por ejemplo, además de la URL, podemos guardar el contenido del request y asimismo qué tipo de método o verbo HTTP se usó al hacer la petición. Y podemos guardar esta información llamando a getContent y llamando a method y guardando esos valores en las nuevas columnas que hemos definido. ¿Sí? Entonces, en vez de tener una única columna request, tenemos 3 para guardar 3 datos. Tú también puedes continuar explorando más acerca de request para ver qué otros métodos nos ofrece. Y siempre podemos hacer uso de la función dd para imprimir todos los datos del request. Podemos usar dd y entonces, aunque no se va a guardar la información en la base de datos, vamos a poder ver en Postman la información que se está recibiendo en nuestro servidor. ¿Sí? Entonces ejecutamos nuevamente las migraciones para dar origen a las nuevas columnas. Podemos tener parámetros sobre nuestra query, sobre nuestra consulta, sobre nuestra URL. Podemos definir un content type y podemos poner un cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, el cuerpo puede ser información en formato JSON. Si enviamos esto, la respuesta que da nuestra ruta es el challenge, pero nosotros en nuestra base de datos, además de guardar la URL, guardamos el contenido y guardamos el método. Esto es con relación al request y esto es con relación a la respuesta. Así como podemos enviar información en formato JSON, también podemos usar esta otra opción, form URL encoded, y enviar también parámetros de esta manera. Si hacemos esto de aquí, la manera en que se guarda la información es ligeramente distinta, pero de todas maneras estamos capturando el contenido del request. Existen paquetes de Laravel que permiten hacer esto, pero como ven, podemos definir fácilmente un middleware y desarrollar la misma funcionalidad para que ustedes tengan total control sobre lo que desean guardar. Como mencionaba anteriormente, podemos añadir aquí un if para que solamente se guarden los datos si es que el request o el response cumplen con cierta condición. O también podemos aplicar el middleware de manera selectiva sobre las rutas que queramos y no en general, como he decidido hacerlo en este caso. Ya para finalizar, si deseamos, podemos mostrar la información que tenemos almacenada en una interfaz de usuario. Para ello podemos empezar definiendo una ruta, por ejemplo logs, y un controlador llamado log controller. Podría tener cualquier otro nombre. Entonces definimos un controlador con dicho nombre y dentro de este controlador vamos a añadir nuestro método index que va a devolver una vista que se va a llamar index y que va a estar dentro de una carpeta logs. Por lo tanto, dentro de Resources Views creamos una carpeta llamada logs y en su interior podemos crear una vista index tomando como base nuestra vista home. Entonces cambiamos el título de nuestro card y dentro de nuestro card body vamos a eliminar el contenido para situar allí información de nuestros requests. Para ello tenemos que enviar los requests del controlador hacia nuestra vista. Nosotros tenemos 3 campos asociados a los requests. Entonces nuestras columnas de la tabla pueden mostrar estos datos. También podemos mostrar la fecha en que se crearon estos registros e información de la respuesta que estamos dando. Entonces, si iniciamos sesión con nuestro usuario y nos vamos a la ruta que hemos definido, vamos a poder ver nuestra tabla. Sin embargo, esta tabla es muy grande y se desborda por el lado derecho. Entonces podemos hacer 2 cosas. Primero, quitar el límite de 8 columnas que encerraba a nuestro card. Y luego podemos también encerrar nuestra etiqueta table dentro de un div con clase TableResponsive. De esta manera
ya no se desborda la tabla fuera del card, sino que más bien se genera un scroll horizontal que podemos encontrar en la parte inferior. De todas formas, la respuesta cuando ves una vista es bastante extensa. Lo que podríamos hacer para mejorar esta situación es añadir un botón ver más para que solamente al dar clic a este botón se pueda ver con mayor detalle la información que tenemos almacenada y de primer momento solo datos generales. Eso se podría lograr añadiendo una columna más con opciones. O bien podríamos capturar solamente peticiones que devuelven una respuesta JSON. Todo esto depende de la situación en la que te encuentres. Espero que este video te haya sido de ayuda. De ser así, estaría genial que me ayudes a compartirlo y si tienes alguna duda puedes dejar un comentario aquí debajo. Hasta la próxima.